Calle Rodrigo Lugones. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 16:37, seguimos más o menos bien y estamos en este momento con Juan Sebastián Ronchetti. Gracias, escritor, por haber venido. Tenemos el lujazo que nos damos hoy porque está presentando su libro, El final de esta historia, que está plagado de cuentos bellísimos que tuve el placer de escuchar y de leer. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Acá. Muy feliz, muy emocionado de estar en la M530. Así que bueno, es un lugar hermoso, ¿no? Bueno, ya les voy a decir a nuestros queridos oyentes que Sebastián trajo un ejemplar de su libro para sortear. Así que nos escriben al 11 32 000 530. Nombre completo y los últimos 3 números del DNI, y ya saben cómo es, que a partir del lunes lo pueden venir a buscar, así que ya empiecen a participar del sorteo, que nos quedó un ejemplar. Así es. Bueno, presentación. ¿Qué implica? Yo voy a empezar con una pregunta bastante tonta, pero ¿qué implica la presentación de un libro en términos, puede ser emocionales, laborales también, sí, de quemadez, de sacar de cabeza, pero también, bueno, ¿qué implica? ¿Qué hay atrás de un escritor cuando saca un libro? Mirá, yo creo que en términos emocionales, sobre todo, para mí, y creo que tiene que ver también con cada libro. No me pasó lo mismo con el otro libro que con este. La presentación de este libro fue para mí tremendamente emotiva. Porque es un libro que significa mucho para mí, que siento que puse mucho en juego. Aparte del libro, aparte de los relatos, tiene una novela que bueno, que para mí tiene un peso muy grande. Entonces realmente la presentación del libro fue muy conmovedora. Y yo soy una persona completamente extrovertida, que no se suele poner nerviosa, que siempre desde chiquito en los actos escolares, viste, me hacían hablar a mí y ese tipo de cosas. Y por primera vez me puse muy nervioso, estaba muy emocionado, casi hasta la lágrima, digamos, y no podía hablar, te digo. Y bueno, creo que eso define un poco, porque es todo lo que uno pone en el libro, ¿no? Es lo corporal ahí. Claro, sí, ¿no? Más cuando, no sé, creo que uno intenta dejar ahí todo y la honestidad brutal, ¿no? Bueno, así que bueno, creo que implica eso, ¿no? Un dejar todo, y es una felicidad también enorme, porque el laburo de escritor es solitario, y uno tiene mil dudas, y bueno, entonces cuando se abre y de golpe decís, bueno, la gente lo va a recibir, y produce, a mí me produjo un efecto eso, entre conmoción muy grande y felicidad. Estoy muy feliz con el libro. El libro tiene una serie de cuentos al principio y después tiene la novela, ¿no? Sí. El final de esta historia. Nosotros normalmente hacemos siempre la columna doctrinaria, y habíamos pensado hacer medio como una mezcla, un cruce entre la columna doctrinaria y pensar el libro, porque el libro es un libro, sobre todo los primeros cuentos, ayudan un montón para pensar el peronismo, ¿no? Sí. Y aparte, sobre todo, digamos, para pensar como las motivaciones, ¿no? de los textos. Hay uno de los cuentos que a mí me gustó mucho, hace referencia a una fábrica donde trabaja un abuelo, ¿no? Que aparece como un personaje en el cuento. No spoilees mucho. No, es la negra, que aparte es extraordinario, porque voy a spoilear algo, que es que la fábrica se transforma en un shopping y después finalmente en un Carrefour. Estamos hablando de Avellaneda. Sebastián de Avellaneda nació en 1975, es conductor de radio también, bueno, licenciado, profesor de letras por la UBA. Bueno, pero sobre todo el libro tiene esto, el sello del peronismo en Avellaneda. Te quiero preguntar un poco por la motivación de ese cuento, digamos, de la fábrica, de esa mención. Bueno, yo creo que constituye, es muy significativo para mí, y creo que esa es la motivación, porque creo que constituye mi identidad, ¿no? Y no solo mi identidad, sino la identidad de nosotros como familia, ¿no? El relato
de mi abuelo laburando en el frigorífico La Negra, ¿no? Siendo sindicalista en los años 40, ¿no? Y por supuesto el 17 de octubre lo toma mi abuelo siendo sindicalista del frigorífico La Negra y fue uno de los descamisados que cruzó el riachuelo para ir a la plaza a pedir por Perón, ¿no? Entonces, esa historia familiar, yo creo que así se constituye también en nosotros, los que no vivimos ese periodo, el peronismo, ¿no? El pasar por el frigorífico ya cerrado, ¿no? Yo nací en el 75, el frigorífico estaba abierto todavía cuando yo nací, pero cierra en la dictadura. Obviamente las políticas de Martínez de Hoz llevan a que el frigorífico termine cerrando sus puertas, pero siempre estuvo en pie el edificio y pasábamos por ahí, era, bueno, acá laburaba tu abuelo, mi abuelo que muere joven cuando mi mamá era muy chiquita, y esa historia de él, ¿no? Cruzando el riachuelo, peleando por los derechos de los trabajadores, y eso creo que nos atraviesa, está presente a lo largo del libro, esa escena contada de distintas formas, aparece en el libro, y me parece que yo lo resumo en una frase que dice Julián Fava, el filósofo Julián Fava, en su libro que escribe con Daniel Santoro, con el artista plástico, que es La huella del origen, ¿no? Y yo siento que eso, que la motivación profunda que hay en este cuento es eso, es cuál es nuestra identidad. La identidad se constituye para nosotros desde del otro lado del riachuelo, ¿no? Del conurbano, que no es lo mismo, parece que no, pero esa huella hídrica, ¿no? que separa a la ciudad de Buenos Aires del Gran Buenos Aires es una marca para los que vivimos del otro lado del riachuelo, y encima eso unido a una cuestión identitaria con el peronismo, ¿no? En épocas donde era muy vapuleado el peronismo, ¿no? Cuando veníamos no solo de la dictadura, de todos los compañeros muertos y desaparecidos, también el Herminio, ¿no? Los 80 que fueron difíciles, y en ese momento es cuando yo recorro La Negra con mi abuela, cuando se crea el Shopping Sur, ¿no? El primer shopping de Sudamérica o de Argentina por lo menos, pero estaba en pie esa cuestión fabril de La Negra y que tenía que ver con muchos de los habitantes de Avellaneda todavía. Entonces creo que esa es la motivación. Existía la estructura, digamos, y se hizo el shopping arriba, digamos. Claro, el Shopping Sur se inaugura en el 85, 86. Yo no quise googlearlo, ahí lo pongo en el cuento porque quería mantener lo más vivo posible el recuerdo. El recuerdo. Sí fue un momento impresionante porque si fue en el 86 veníamos a salir campeones del mundo. Ahí pongo que Alfonsín había inaugurado los trenes eléctricos y bueno, y se crea el mismo el primer shopping en la Argentina, ¿no? Pero todo con la estructura, estaba en pie lo que significaba. De hecho había un museo del frigorífico en el shopping, y yo lo voy a recorrer con mi abuela, ¿no? Entonces, mientras yo voy viendo ese futuro que está llegando, o el futuro ya había llegado, como diría el indio, mi abuela lo que ve es el pasado, ¿no? Y a mí ese cruce me parecía que producía una tensión entre la Argentina que estábamos perdiendo, o que habíamos perdido ya, con los 90 que estaban por venir, ¿no? Y ahí hay una tensión que se termina rompiendo en los 90 cuando viene Carrefour, tira abajo directamente el edificio. Tremendo. Y construye un no lugar que es igual acá, ¿no? Un supermercado que es igual en todas partes. Que está actualmente, digamos. Claro, y que ya no tiene nada que ver con esa huella que sí había en el frigorífico y en el shopping, donde podíamos ver el pasado de algún modo, ¿no? Hay algo también, hay uno de los cuentos que es extraordinario. Bueno, léanlo el libro, por supuesto, vayan a comprarlo. Después Sebastián va a decir dónde se puede comprar. Pero hay uno de los que más me gustó, que es Autobiografía de un pizzero, que es un diálogo, una reescritura del cuento famoso de John. En realidad no es un cuento muy famoso, es un cuento más bien no tan conocido de Chiver, digamos, ¿no? La gente conoce más El Nadador que, por ejemplo, que Autobiografía de un viajante.
Pero en el cuento de Chiver es un vendedor. Acá es un hombre vinculado a la producción, a un pizzero. Sí. O sea, te digo que también es un peronismo. Lo que pasa es que acá contás la historia de un peronismo de la década ganada. ¿Cómo fue la escritura de ese cuento? Bueno, ese cuento tiene una historia particular, que es que yo lo escribo, el final del cuento, no lo voy a contar, pero sucede el día de la primavera del año 2020, ¿no? O sea, en plena pandemia. Y nosotros estuvimos cerrados, habíamos cerrado la pizzería desde marzo, del 20 de marzo, hasta agosto casi, tuvimos 6 meses cerrados. Y volvimos a abrir para esa fecha, ¿no? Y bueno, toda nuestra expectativa, después de estar al borde del colapso, era el día de la primavera. Y no voy a contar qué pasó, pero bueno, yo necesitaba escribirlo eso, necesitaba contar lo que estábamos viendo, lo que nos estaba pasando, pero estaba demasiado pegado a los hechos, ¿no? Eso es una dificultad. Uno necesita un poco de tiempo, de espacio, perspectiva, separarse para poder contar. Entonces digo, ¿cómo hago para contar esto? Y digo, bueno, la única manera que tengo es reescribiendo otro cuento. Entonces ahí pensé inmediatamente en la autobiografía de un viajante de Chiver, ¿no? Chiver, por supuesto, uno de nuestros escritores favoritos. Y que ahí lo que cuenta es la historia de un vendedor de zapatos en plena crisis del 30 en Estados Unidos, y cómo esa crisis destruye su trabajo. Él pasa de vender un montón de zapatos a no vender nada, porque por un lado cambian las épocas, ¿no? Las modas, cómo se viste la gente, y también empiezan a importar zapatos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, zapatos de mala calidad, por supuesto, no eran zapatos hermosos de cuero como lo que él vendía, sino zapatos baratos, y que tenían que ver con una nueva manera de vestirse, de ver el mundo, ¿no? Y entonces yo tomo ese y lo reescribo completamente, o sea, la estructura que construye Chiver, yo la copio tal cual, que para mí además era un placer hacerlo, ¿no? Un homenaje, y además un hecho literario que me interesa reescribir, porque uno está reescribiendo permanentemente otros textos, pienso yo. Y bueno, voy contando la historia de la pizzería. La historia de la pizzería arranca en 1990, en el 89, digamos, hasta que se puso en pie en el 90, en plena hiperinflación, finales del gobierno de Alfonsín, comienzo del de Menem. Recorre toda la década del 90, todo lo que tuvimos que pasar para poder mantener en pie la pizzería, mi familia, mis viejos, mis hermanos, toda la gente que nos ayudó, vender 2 veces la casa de mis viejos, bueno, hasta que llega, sí, la década ganada, que fue para nosotros realmente de una expansión tremenda, ¿no? En esos años fueron de las de mayores ventas. Y en el cuento también lo que me interesa contar es el mundo que se va... Es otra vez, me parece que aparece de vuelta esto, el mundo que se va perdiendo, ¿no? Chiver dice en un momento, hemos sido... El mundo que conocí ya no le importo, hemos sido olvidados. Y yo lo escribo también en el cuento, porque están también cambiando las costumbres, ¿no? A la gente le interesa quizás comer otro tipo de pizza, le interesa lo que sea rápido, lo que... sí, aparte, en términos comerciales, digamos, había una transformación muy grande en el centro de la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, y sé que en otros lugares también, porque pasan en ciudades grandes, esta emergencia de lugares de empanadas y pizzas rápidas, digamos, como que sale... Y es como un boom que bueno, sí, se consume, pero a qué costo, digamos, y cómo pierde, digamos, el resto de las pizzerías tradicionales, por decirlo de alguna manera, y que tienen un desarrollo de una calidad distinta, digamos. Sí. Son los zapatos importados de Chiver, ¿no? Es lo mismo, las empanadas baratas, la pizza barata. Y después, bueno, el tema de lo que vos decías de la producción, del sistema productivo argentino, bueno, ¿cómo sostenerlo, ¿no? Cuando, bueno, en el cuento llega hasta la pandemia, ¿no? Pero en el medio está el gobierno de Macri,
y cómo todas las medidas que se toman son en contra de nosotros y en contra de los trabajadores que venían a comprar, ¿no? Entonces la dificultad que hay real en la Argentina de sostener, cuando vos querés hacer un emprendimiento familiar, con mucho esfuerzo, honesto, y bueno, las peripecias te van complicando, ¿no? El libro de Sebastián tiene todo un diálogo con Schieber, no solamente en ese cuento, después hay otra cita también muy buena, otro texto de Schieber. Sí. Voy a hacer una pausa. Recuerdo a nuestros oyentes que estamos sorteando el libro que trajo Sebastián Ronchetti, El final de esta historia. Nombre completo y los últimos 3 números del DNI al 11 32 000 530 y al último del programa vamos a decir quién se lo lleva. La semana pasada terminamos de ver Mad Men, ¿no? Sí. Que le roba un montón a Schieber, ¿no? Claro, un total. montón le roba. Y claro, pero este texto que vos rescatás de Schieber es como un perfil no tan destacado. A veces se destaca eso, ¿no? Como el hombre, digamos, que de negocios, ¿no? Como que ascendió ya socialmente, Sí. está como al borde de caer. Y la autobiografía de un viajante es como otra parte de la escritura de Schieber donde construye como otro perfil social de su literatura. Sí. Un trabajador más raso. Claro, ¿no? y En no vez de tan la clase media no es tan destacado. acomodada, que es la que él describe, ¿no? Después lo usás también para la fábrica, ¿no? Sí. Para hacer una... y después finalmente aparece, te quiero preguntar, a mí todos los textos son muy buenos, pero sobre todo la novela me impresionó por algo que te había hecho en privado, que es esto como de que está trabajada la estructura del texto de tal manera que es difícil de explicar, pero no parece que está escrito con las palabras, que el peso no está en las palabras, sino en algo que está entre las palabras, algo medio sagrado e imposible de traducir que está ahí, ¿no? Como la verdadera tarea del escritor, está un poco ahí. Te quiero preguntar por eso, digamos, porque se nota que lograste como una distancia con eso, pero esa distancia no deja, digamos, de que ese objeto sigue siendo como sagrado, se nota como que... Te quiero preguntar por un poco que cuentes de la motivación y cómo fue ese trabajo de la novela. Sí, bueno, la novela es muy, como lo decía al principio, ¿no? Muy personal, muy íntima, tiene un peso específico muy importante para mí, lo que cuento en esa novela. Por eso también lo escribí solo, salvo algunos textos de la novela que sí los llevé en su momento al taller de Pablo Ramos, y Pablo me dio algunas recomendaciones muy importantes, básicas, realmente fundamentales para la escritura, pero después necesité escribirlo solo porque tenía que hacer este trabajo que vos decías de, por un lado, tomar distancia, pero a la vez tener un equilibrio muy sutil, no sé, no quiero decir que es sutil la novela, pero sino que yo... Pero lo es, lo puedo decir porque lo es. Necesitaba como mostrar a los personajes, pero amarlos a los dos personajes, contar que realmente, a pesar de todo, también es una historia de amor, que es la imposibilidad Se cuenta la historia de una pareja Sí. que tiene una hija, digamos, y bueno, un conflicto ahí de la pareja latente en crisis, pero bueno, pero contado, digamos, todo de una familiaridad, ¿no? Que uno puede sentir muy cerca, y bueno, y una inestabilidad ahí que está. Pero lo que lo sostiene, nada, estoy diciendo todas líneas argumentativas que no explican nada, digamos, es otra cosa, es esto que decís vos, como esto como del carácter, se nota que hay un dolor ahí, pero que tiene como un carácter sagrado, que no hay como una cosa de exponer nada, sino de otra cosa, me parece. Bueno, eso es lo que me planteé todo el tiempo al escribirlo. Por ejemplo, hasta cuándo contar, cuánto contar, ¿no? Aparecen un par de escenas muy fuertes en la novela que podría haber incluido más, y yo me planteaba eso, ¿hace falta incluir más, no? O tengo que contar todo, o con esto me alcanza para contar lo que yo quiero contar, ¿no? Por eso también traté de que fuera la prosa lo más limpia, lo más despojada, lo más seca y directa y de frases cortas posible, para que no apareciera
la visión, la opinión del escritor ahí, ¿no? No digo el narrador, sino del escritor, sí, claro, porque es mi propia historia la que estoy contando. Entonces, yo traté de está bien, obviamente va a ser mi punto de vista, pero bueno, traté de eso, de que fuera además, y a la vez lo más tensa posible, ¿no? Que esa tensión que subyacía permanente a la pareja, aún en los momentos que parecían estar bien, estuviera presente lo más posible, ¿no? Y bueno, fue para mí un trabajo muy duro, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿cómo es el trabajo que no todos los escritores se van hacia su propia, hacia construir su ficción sería, sí, pero cómo es el trabajo de lo real y la ficción, ¿no? Hace un tiempo salió un libro conocido, no me voy a acordar el nombre, pero donde el autor se tuvo que sentar con su familia y decir, che, esto es mentira, esto no pasó. Pedro Mayral. Pedro Mayral con la uruguaya. La uruguaya. Se tuvo que sentar con su familia y decir, che... No me voy a separar, le dijo. Claro, sí, no me voy a separar, esto está todo bien, digamos, esto no pasó. Sí. Bueno, digo, ¿cuál es el límite ahí o cómo se trabaja ese límite entre poder mostrarle una escritura a tu pareja y decir, che, bueno, yo lo escribí, no sos vos, pero bueno, está un poco inspirado, pero más o menos, pero... es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil, uno corre el riesgo, ¿no? Yo creo que por eso también lo que decía al principio, de que para mí es muy conmovedor, porque sé que puse mucho en juego, y... Bueno, yo creo que cuando uno lo cuenta ya está construyendo ficción, ¿no? Y tiene que ver con... Me interesa eso de lo sagrado, ¿no? De algún modo no dejarlo ir también, ¿no? Abelardo Castillo lo dice, ¿no? Que uno escribe a veces para no dejar ir ciertas cosas. Y yo creo que lo que no dejó ir en este caso es la posibilidad quizá de mostrarle al fruto de esa relación, que es mi hija mayor, que a pesar de todo también había, bueno, ya me estoy conmoviendo, mucho amor, ¿no? Lean el libro. No sé bien cómo hacerlo, pero yo sé que puede ser polémico, yo sé que hay otros textos, pues quizás no la novela, pero los otros que, bueno, mi familia por ahí dirá, bueno, esto no fue así. No, claro. Qué sé yo. Que me pregunten a mí si esto fue así. Esto es ficción. A veces incluso tenés que trastocar. Claro. Lo que dijo un personaje en la vida real se lo tenés que hacer decir a otro para que funcione en la ficción. Si no funciona. O, por ejemplo, el cuento que sucede en el 55, el día de los bombardeos de Plaza de Mayo. Ese es un cuento que yo escribo, yo siempre digo a 4 manos con mi vieja, porque yo le pedí que me cuente específicamente la historia que ella vivió el día de los bombardeos a Plaza de Mayo, por eso el peronismo vuelve siempre. Uh-huh. Y bueno, ella me escribió un relato de eso, y yo después lo modifiqué, ¿no? Dejé lo esencial. Uno tiene que contar la esencia espiritual de lo vivido, como dice Abelardo Castillo también, ¿no? Bueno, creo que esa es la cifra de esto que me preguntás, ¿no? Lograr contar la esencia espiritual de lo vivido, y después, bueno, tenés que trabajar la estructura, tenés que trabajar los diálogos, tenés que ver qué funciona, qué no funciona, cambiar si un personaje dijo una cosa, decir otra, y cuidar a los personajes, ¿no? En la novela, sobre todo, tuve que cuidar muchísimo a los personajes, y creo que estoy contento porque creo que el personaje que yo me tenía que cuidar era el de Victoria, y creo que está en la novela cuidado, así que bueno. Y la novela aparte después produce como un diálogo también con los otros cuentos, que es, bueno, ya entonces es el universo Ronchetti un poco, digamos, de esto. Sí. De, claro, es este universo de personajes peronistas, con urbano, digamos, hay como toda una cosa construida ahí. Y cada uno, digamos, funciona autónomamente, pero la novela también dialoga con lo otro, digamos, ¿no? Con los otros textos. Bueno, el personaje, la novela está al final porque el personaje principal es el mismo, el de los cuentos y el de la novela. Entonces yo lo que intenté fue ir construyendo ese personaje. Que el que llega a la novela llega con toda una información que ya
Por eso el primer cuento se llama Premio a la Adversidad y tiene que ver con una historia de chico. Está, claro. Y cómo ese, bueno, ir construyendo para que el que llega a la novela llega con esto que vos decís, un universo de que va a ser ese mismo personaje de adulto, ¿no? Sebastián, te tenemos que despedir Sí, porque me imaginé, el son tiempo, las 5. Yo hago radio, así que... el tiempo es tirano en radio y en todos los formatos de la vida posibles. Gracias por habernos acompañado, por habernos traído tu voz. ¿Dónde se puede conseguir? Eso, decinos dónde conseguimos esta magia. Bueno, está en librerías, está. Múltiples, que pregunten en una librería y pregunten. Si no, me pueden escribir a mí, a mis redes. Cante las redes sociales que acá se escuchan. Es JS Ronchetti Muy bien. en Instagram o Ronchetti Juanse en Twitter. Muy y bien. ahí me buscan, o si no a la editorial, o Andrea, Hormigas Negras, Andrea Álvarez Mujica. ¿Se quedó claro? Sí. Cualquiera quedó de las redes clarísimo. buscan la editorial Hormigas Negras o me buscan a mí o en librerías y ahí va a Hubo estar una ahí. explotada de gente para pedir el sorteo porque obviamente hablaste de peronismo y esta radio se vuelve loca, así que les recuerdo a los oyentes que tienen tiempo hasta las 17:50 para participar del sorteo del libro de Juan Sebastián Ronchetti, el final de esta historia. Gracias, Sebastián, por habernos acompañado. Gracias a usted, querido. un placer enorme. Quédense ahí, nos vamos a una tandita y ya seguimos hasta las 18 horas. Somos Radio. Radio AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.